tiempo que se requiere para que una nueva idea cambie el mundo. Totalmente. Es el tiempo que ustedes van a tener como profesionistas, el tiempo suficiente para cambiar el mundo. En los Estados Unidos lanzamos algo que se conoce como el Atlas del Genoma para el Cáncer en forma internacional. Se trata del Consorcio Internacional del Genoma para Cáncer que ha visto su lanzamiento en los últimos 2 años. Y estoy muy orgulloso de anunciarles a ustedes que México, a pesar de no haber sido parte del proyecto del genoma humano, México sí ahora es parte como líder en este tipo de proyectos genómicos hoy en día. México desempeña hoy en día un rol crítico en los descubrimientos genómicos presentes y futuros. México tomó pasos importantísimos al tomar pasos muy importantes en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en los años pasados, y el último año se inició un trabajo de colaboración entre mi instituto que se llama Priori Institute y el IMEGEN, respaldado por el Instituto para la Salud de Carlos Slim, con el fin de poder abordar problemas de cáncer, para poder abordar ciertos diferentes tipos de cáncer y hacer este tipo de trabajo de investigación, para trabajar con la diabetes, para poder con ello llevar el poder de la genómica a América Latina, a México, y debiera decir que ya llevamos 6 meses de trabajar arduamente y es extraordinario trabajar con los científicos mexicanos. Me queda clarísimo que hoy en día México va a desempeñar y está desempeñando un papel líder en este campo de la fórmula cuando lo desempeñaba hace 10 años. Y espero que muchos de ustedes estén estudiando ciencias de la computación, química, biología, ingeniería y que les interese participar en el genoma humano. Bien, ya hablamos nosotros del cáncer y las enfermedades hereditarias. Sin embargo, hay cosas que nos llevan a interpretar el genoma desde un punto de vista diferente. El conocer su historia, el ver la vida de la población, de la humanidad. Podemos abrir el ADN para leerlo como biología celular, o para entender como diabetes, o para entender el cáncer, pero también podemos abrir el libro de genoma humano nada más para leer la historia misma de la humanidad. Y les voy a platicar algunas de estas historias con unos ejemplos un poquito más claros. Si nosotros rastreamos la historia de la población humana y vemos lo que son las variaciones genéticas en las diferentes partes del mundo, nosotros podemos inferir diferentes historias. Podemos ver, por ejemplo, que debido a las variantes genéticas que se presentan en África y fuera de África, cómo es que la gente pudo haber migrado desde África más o menos hace 50 o 60 mil años hacia Europa y después hacia Asia y después hacia América. Y surgen cosas interesantes. Por ejemplo, en África nosotros podemos ver que se presenta una mutación genética que confiere resistencia a la malaria, y esta se extendió en toda la población en una frecuencia no muy alta, pero sí razonablemente alta en lo que es la parte occidental de África. ¿Y por qué lo podemos decir? Sencillamente porque el ADN del genoma tiene una firma distintiva que nos dice a nosotros que esta mutación en particular tuvo una mayor frecuencia y que debe haber sido una ventaja muy grande para poder luchar contra la malaria en Europa. La leche. Existe un gen en especial en el genoma humano que permite que la gente como adulto sea tolerante a la leche. En la mayor parte de los mamíferos, el gen desaparece cuando ya no es bebé. Sin embargo, en muchos seres humanos nosotros tenemos una mutación que nos permite seguir ingiriendo leche como adulto. Nosotros sabemos que esta mutación se presentó hace más o menos unos 6.000 años en Europa y que se extendió en toda la población. Y podemos leer hoy en día esto gracias al ADN. Todas estas historias están aquí si sabemos cómo leerlo. De hecho, hay otra historia muy interesante que se publicó apenas hace unos meses. Tengo un amigo que trabaja en Alemania en fósiles, en el Neandertal, y está leído él precisamente el ADN de los primeros restos humanos que se encontraron y lo está comparando precisamente con el presente ser humano, y lo que descubrimos nosotros que el 3% del genoma de ustedes viene precisamente del Neandertal. Nosotros pensamos que no era así. La idea es que el Neandertal era totalmente separado de nosotros. Sin embargo, empezamos hoy en día
marcar los segmentos del ADN que nosotros obtuvimos del neandertal. Y ¿de dónde obtuvimos esta información del Medio Oriente? Porque se presenta tanto en Asia como en Europa y en América, que se presenta no en África. Y conforme nosotros nos fuimos, nosotros nos reunimos con los restos del neandertal en el Medio Oriente y nosotros empezamos a comparar genes y nos dimos cuenta de esto. Ahora, anteriormente se acuerda que estamos hablando nosotros de los orígenes del mexicano, por ejemplo, y yo quiero decirles que el genoma humano va a contener muchas historias sobre los orígenes de la población de su país. México tiene una historia sorprendente, política, geográfica y genética. Y creo yo que México va a ser uno de los países más notables en términos del entendimiento de su genómica debido a todas las diferentes contribuciones y todas las diferentes variaciones. Y creo que México va a aportar muchos conocimientos sobre la genética y es la razón por la cual estoy tan contento que hoy en día México sea un centro líder genético, porque hay tantos proyectos que hacer en este país que nos van a dar el conocimiento sobre las bases de las enfermedades, historia y muchas otras cosas. ¿Cuál es el futuro? Difícil decirlo con exactitud. Difícil. No obstante, yo creo que para el año 2050 vamos a haber reescrito todos los libros de texto sobre la base de las enfermedades y vamos a tener nosotros una imagen rica y completa de lo que son las bases de las enfermedades. Y vamos a tener nosotros terapias de muchas enfermedades que son totalmente diferentes a las que tenemos hoy en día a partir de estos conocimientos. Para el cáncer, yo voy a adelantarme y a decirles que yo creo que para el 2050 el cáncer va a ser una enfermedad muy tratable, no siempre tratable. Algunas gentes pudieran sufrir todavía, los diabéticos también. Sin embargo, yo creo que va a haber una revolución importantísima en el tratamiento del cáncer por muchas razones. Nosotros sabremos ya las historias de los orígenes y la evolución esencialmente de cualquier especie de este planeta y sabremos tanto acerca de la historia humana que se conecta precisamente con lo que dicen los genes y lo que dicen las demás historias. Bien, pues esto es lo que quería hablar con respecto a la ciencia. Creo que llegué a la parte de la presentación en el momento correcto. Nada más quiero decirles, yo he elegido un ejemplo de hace 50 años que viene precisamente de mi ámbito de experiencia, que es la genética, pero pude haber elegido un ejemplo de cualquier otro campo. En la industria de la computadora fue hace unos 50 años en que la gente primero pensó en crear una base de datos con conocimientos de todos ámbitos para la creación de Google. En los Estados Unidos, más o menos, esto fue a 50 años de que tuvimos el movimiento de derechos civiles. Pasaron 50 años más o menos en que pudiéramos tener un presidente de color. Y 50 años también respecto del movimiento feminista. Y 50 años ahora damos por hecho que las mujeres pueden tener posiciones muy importantes en los gobiernos y puede llegar a ser también una presidenta de Estados Unidos. ¿Qué van a hacer dentro de 40, 50 años? Ustedes no sé cuáles son los proyectos que ustedes estarán viendo, no sé, las causas mucho más grandes que ustedes mismos, no sé, pero nosotros vamos a estarlos viendo y vamos a esperar que ustedes cambien el mundo. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias.